Tengo un problema por cómo referirme a este deck, ya que si bien el monstruo más característico aquí es Eldritch Golden Lord, el resto de cartas no lleva su nombre y están divididas en dos subclases, Elixir y los Golden Lands. Lo bueno de esto es que facilita entender el orden de la historia, comenzando con las que llevan en el nombre la palabra Elixir, seguido de Eldritch Golden Lord y terminando con las Golden Land. Todo empieza con el Elixir of Black Awakening, donde se está celebrando algún tipo de ritual. El lugar está lleno de seguidores de lo que parece ser un culto. Ahora, ¿a qué adoran? Y si no adoran a algo, entonces ¿qué pretenden? ¿Qué quieren lograr? A primera vista no hay indicios claros de qué es lo que pasa, sin embargo, si miramos más detenidamente encontraremos algo por lo menos peculiar. De la fosa central llena de algún tipo de líquido blanco dorado, alrededor de la cual se encuentran reunidos, han comenzado a levantarse una especie de concha de caracol negra. Si unimos esto junto a que sabemos el deck estará relacionado al oro en algún punto, encontraremos una interesante relación. La proporción áurea, también llamado el número de oro, razón extrema y media, razón áurea o razón dorada, se trata de un número algebraico irracional. Su representación decimal es infinita y no tiene periodo, que posee muchas propiedades interesantes y que fue descubierta en la antigüedad, no como una expresión aritmética, sino como una relación o proporción entre dos segmentos de una recta, es decir, una construcción geométrica. Esta proporción se encuentra tanto en algunas figuras geométricas como en la naturaleza, en las nervaduras de las hojas de algunos árboles, en el grosor de las ramas, en el caparazón de un caracol, en los flósculos de los girasoles, etc. Asimismo, se atribuye un carácter estético a los objetos cuyas medidas guardan la proporción áurea. Algunos incluso creen que posee una importancia mística. Sigamos con la segunda carta, Elixir of White Destiny, que nos muestra lo que sucede luego de los eventos en Elixir of Blood Awakening. Juzgando por la reacción de los ahí presentes, ha sucedido algo inesperado. Incluso vemos el miedo al ver la mueca de la joven enfrente, que por cierto me recuerda un poco a Nobox Prayer, curiosamente también relacionada a rituales, pero eso ya sería pensar demasiado, ¿o no? Volviendo al tema, el caracol ha cambiado de color a blanco, y de la fosa comienza a surgir quien parece ser el Señor Dorado, pero aún tomando forma. Otra cosa interesante es cómo los efectos parecen concordar con los acontecimientos. En Black Awakening, el efecto convoca al Lich del deck, básicamente es llamado debido al ritual, mientras que en White Fate, el efecto lo trae del cementerio, lo que encaja con el hecho de que está volviendo a la vida. La última carta de la primera parte es el Elixir of the Scarlet Splatter. El caracol ahora es de un rojo brillante y los ocultistas están siendo consumidos por su poder. Momias salen de la fosa también. Ahora el oro comienza a adherirse a sus cuerpos y las paredes del lugar. Esta parte hace referencia a la situación donde las momias despiertan luego de algún ritual, desatando una maldición y causando la muerte a los responsables. Han despertado un mal que lleva encerrado quién sabe cuánto tiempo y han sufrido las consecuencias de sus actos. Ahora quiero añadir algunos datos antes de pasar a la segunda parte, y es que aún hay dos cosas que se me hacen curiosas. Primero, la palabra Elixir que se repite en 3 cartas. Y si lo comparo con la pronunciación japonesa romanizada, Erudorikushiru, en ambos casos suenan claramente a elixir. Bien, en el contexto que tenemos aquí, con rituales, maldiciones y momias, yo asumiría que si hablan de un elixir, entonces deben referirse al de la vida eterna. La otra alternativa sería un elixir para crear oro, pero no encaja tanto como la primera opción. Pero, ¿y si hubiera una respuesta donde ambas elecciones son correctas? El segundo punto que quiero desarrollar es sobre los colores. Teniendo en cuenta que en las ilustraciones la mayoría del tiempo todo tiene una razón de por qué fue diseñado de esa manera, intenté buscar una relación entre los colores presentes en estas cartas, negro, blanco y escarlata. Fue satisfactorio saber que efectivamente tienen una relación. Opus Magnum o Gran Obra es un término alquímico para el proceso de creación de la llamada piedra filosofal. Se ha utilizado para describir la transmutación personal y espiritual en la tradición hermética, usado como un modelo para el proceso de individuación y como un recurso en el arte y la literatura. El Opus Magnum ha continuado en movimientos de la nueva era y neoherméticos, los cuales otorgaban a veces un nuevo símbolo y significado al proceso. Originalmente tenía 4 etapas.
Nigredo, ennegrecimiento o melanosis. Albedo, blanqueamiento o leucosis. Citrinitas, amarillamiento o xantosis. Y rubedo, enrojecimiento purpúreo o iosis. El origen de estas 4 fases se pueden remontar al menos hasta el siglo I. Zósimo de Panópolis escribió que era conocido por María la Judía. Después del siglo XIV, muchos escritores tendieron a comprimir las citrinitas en la rubedo y considerar solo 3 etapas. Al Opus Magnum se le atribuye una variedad de símbolos alquímicos. Aves como el cuervo, el cisne y el fénix podrían ser usados para representar la progresión a través de los colores. Cambios similares de color se podían ver en el laboratorio, donde, por ejemplo, la negrura de la materia en descomposición quemada o fermentada sería asociada con la nigredo. Algunos autores alquímicos se basaron en el modelo de 3 o 4 colores para enumerar una variedad de etapas químicas a realizar. Al fin descubrimos qué es lo que buscaban estas personas: la piedra filosofal. Lamentablemente, ellos serían parte de los ingredientes. Entremos ahora a la segunda parte con Eldritch the Golden Lord. He visto que buscan relacionar el nombre con la serie de novelas de H.P. Lovecraft, Eldritch Tales, pero me parece algo forzado, ya que no hay muchas cosas en común entre estos dos. Opino que al igual que Elixir, el sentido es más literal, y para mantener una conexión con Elixir, sostiene el sufijo Elt. Su romanización desde el japonés vendría a ser Erudorich. Me parece que la intención es pronunciar Elderlich, y aquí sí encuentro algunas similitudes. En la fantasía moderna, un lich es una especie de no muerto, resultado de la transformación en la que un mago poderoso se transforma a sí mismo en un lich mediante hechizos o rituales para alcanzar la inmortalidad. Los lich son comúnmente representados como seres parcial o totalmente necrosados, cadavéricos o esqueléticos, ya que el proceso de conversión en un lich suele pasar por atar su intelecto a su cadáver inanimado, el cual generalmente sigue decayendo a pesar de conservar su poder. En la mayoría de ficciones, los lich tienen más poder que cuando estaban vivos y poseen un gran manejo de la necromancia y artes similares, controlando hordas de no muertos menores como soldados o sirvientes. A diferencia de los zombies, que son casi universalmente representados como carentes de recuerdos y voluntad propia, un lich retiene sus recuerdos, que pueden ser o no sinónimo de su alma, dependiendo del contexto, y son en todo momento conscientes de lo que hacen. En algunas ficciones, el alma de un lich no se halla contenida en su cuerpo, sino en un objeto externo denominado filacteria, del griego philacterion, protección o amuleto, el cual les concede la imposibilidad de morir hasta que el objeto mismo sea destruido. Ahora, el Señor Dorado usa de collar la concha, la cual sabemos es una piedra filosofal, pero además es su filacteria, su vínculo con este mundo. Por cierto que la manera en la cual fue creada esta piedra filosofal me recuerda al proceso de creación de la misma en la serie Fullmetal Alchemist. Finalmente entramos en la tercera parte, y ahora con el poder de la piedra, se recubre de oro y remodela el lugar, creando una leyenda sobre un lugar donde el oro lo recubre todo y la promesa de la vida eterna, que en el futuro la gente conocería con el nombre de la Ciudad Dorada. Esta leyenda atrae a los aventureros, pero también la ambición de las naciones, que envían conquistadores en la búsqueda de riquezas. El poder del Señor Dorado también afecta a la fauna local. Aún las fieras más peligrosas sucumben a su poder. Más allá de la aventura, el dinero fácil y sin dueño atrae la atención de bandidos y asaltadores de tumbas, armados con espadas, que están dispuestos a dar la vida por oro. Hemos llegado al fin de la historia, pero recuerda que aún ahora la Ciudad Dorada sigue erguida y el Señor Dorado espera pacientemente a sus próximos huéspedes. Si les gustó el video, denle al botón me gusta, y si tienen alguna sugerencia para la próxima historia, dejen un comentario. Espero lo hayan disfrutado. Hasta el próximo video en El Mono Terapéutico.